En este nuevo bloque vamos a ver cómo abordar el texturizado y los materiales de nuestros modelos 3D. Estos elementos, por un lado la textura o texturas y por otro los materiales, van a ser los que van a dar a nuestro objeto una apariencia, en primer lugar, con color, con cierto tono de color, y no va a estar en plano, en un blanco o en un tono plano, y además vamos a poder conseguir con ellos cierto realismo. Vamos pues a ponernos con ello. Lo vamos a hacer con esta presentación en la que vamos a hablar, como veis, de lo más básico del texturizado y el diseño de materiales en 3D. Bueno, recordad que estamos trabajando con esta silla, que como veis tiene unos materiales, pues bueno, unos tonos de madera y unos tonos de tela. Será con los que trabajemos, pues bueno, para ver dos tipos de materiales distintos y cómo podemos abordarlos. Pero antes de nada tenemos que saber una cosa, y es la diferencia entre textura y material. Esto es muy importante. La textura es una imagen bidimensional, ¿vale? Como puede ser esta que tenéis aquí detrás de mí. En este caso una textura de tela, una imagen bidimensional de tela. En este caso es una textura tileada, ¿vale? ¿Qué significa que sea una textura tileada? Pues bueno, es una textura que no se va a detectar cuando la pongamos en un modelo 3D los cortes, ¿vale? De sus límites, es decir, está modificada de tal manera que sea indetectable cuando se repite la propia textura. Y el material, en cambio, es la representación de esa textura con los efectos de brillo, de relieve, etc. Es decir, cómo afecta la luz a el modelo 3D con esa textura y con las modificaciones de material que le vamos a hacer al modelo. Es decir, la textura es solo una imagen y el material es cómo percibimos esa textura junto con otras texturas u otros efectos sobre nuestro modelo 3D. Por eso es muy importante entender estos conceptos. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos una textura bidimensional, como veis aquí, ¿cómo podemos disponer esta textura sobre un modelo 3D? Es decir, ¿cómo pegamos esa foto, por así decir, sobre el propio modelo 3D? Bueno, pues para ello necesitamos crear el mapa V, es decir, tenemos que decirle concretamente al programa dónde queremos que se disponga la textura bidimensional sobre nuestro objeto tridimensional. Vamos a verlo de forma muy sencilla con el ejemplo de un dado, ¿vale? Un dado, como veis, es un objeto cuadrado con 6 caras y en cada cara tiene dibujado un número diferente de círculos. De ese modo, pues bueno, podemos hasta el número 6 tenemos una imagen diferente por cada cara. Imaginad que nosotros queremos representar este dado en 3D. Para hacer la textura es algo bidimensional. Es decir, tendremos que desplegar, como si se tratara de un desplegable de papel, tendremos que desplegar nuestro dado sobre el espacio tridimensional. Con lo que finalmente nos quedaría algo así, ¿vale? Tendríamos dispuesto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Como veis, ahora mismo está sobre un espacio bidimensional en esta zona y esto es lo que nos permite hablar de un mapeado V que luego se va a adaptar a un cubo. En este caso, el cubo que luego va a formar el dado. Esta es una de las figuras más sencillas de desplegar, ¿vale? Como veis, se desplegaría así, ¿vale? Y esto que veis aquí, pues bueno, con distintos cuadrados de tonos grises más claros o más oscuros y con colores, es llamado V-Grid, ¿vale? Y veremos cómo crearlo y más que nada nos permite visualizar si nuestro mapeado V está creado correctamente, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora posteriormente, ¿vale? De forma práctica. Pero bueno, quería que entendierais muy bien este concepto de mapeado V, ¿vale? Porque todo modelo 3D necesita, antes de poder representar sobre él una textura, necesita tener un mapeado V, porque si no, el software no va a saber exactamente cómo colocar esa imagen sobre una superficie tridimensional. Por defecto en Blender, cuando creamos un cubo, cuando utilizamos el cubo con el que estamos trabajando, nos va a aparecer este mapeado V que podéis ver aquí.
Y bueno, cuando estamos trabajando con modelos mucho más complicados, pues nos encontramos algo como esto, ¿no? ¿Cómo desplegamos este modelo 3D de forma bidimensional? Pues bueno, para eso veremos cómo decirle exactamente por dónde queremos que nos corte, ¿vale? Y por qué es muy importante tener un control de nuestra geometría y de cómo hemos construido geométricamente los objetos en 3D para que finalmente el mapeado V nos sea muy fácil de llevar a cabo. Finalmente, insistir en eso, la diferencia entre texturas y materiales, que será lo que veamos en este pequeño bloque. Por un lado, la textura es una imagen plana, sin ningún tipo de sombra o de efecto del sombreado. Y en cambio el material, como veis aquí, es una configuración en un software de diseño 3D que nos permite representar, gracias a distintas texturas o distintos efectos, el efecto de la luz sobre un modelo 3D de forma determinada, ¿vale? Así que bueno, vamos a continuar en los próximos vídeos viendo esto de forma práctica sobre nuestra silla.